presenta Ricardo Rafael su libro Mi Reinato, la otra desigualdad, en la ciudad de Chihuahua. El escritor y politólogo Ricardo Rafael presentó este viernes en el Museo Casa Redonda su libro Mi Reinato, la otra desigualdad, en el cual analiza el fenómeno social que se produce en México, la generación de hijos de políticos o empresarios instalados en las esferas más altas del poder. A 3 meses de su publicación, se vendieron ya 23,000 ejemplares en todo el país con su segunda edición. Adriana Amezcua, directora adjunta de la revista Newsweek en español, inició con los comentarios acerca de la obra, con la cual coincidió respecto al tema de la impunidad y la corrupción que han estado presentes a lo largo de la historia mexicana, pero que hoy son más visibles. Nos dice el escritor Ricardo Rafael que hay algunas constantes que definen el México de la actualidad, que la impunidad, al igual que la corrupción, presentes a lo largo de la historia mexicana, hoy son más visibles. Afirma algo más: las élites que habitan en nuestro país son más presuntuosas que antes, lo que es mucho más nocivo. No están obligadas a rendir cuentas a nadie. De acuerdo con el investigador, estamos ante un régimen peculiar donde las élites económicas tienen más poder que nunca, donde han logrado escapar a un escrutinio riguroso. Su más reciente libro, Mi Reinato, la otra desigualdad, constituye una valiosa aportación para entender los modos que ordenan y reproducen el poder que nos gobierna. Observó y analizó detalladamente lo que acontece en esos pisos más altos en los que reside esa tribu urbana a la que denominamos mis reyes. Y es que, nos dice acertadamente Ricardo Rafael, el mi rey no es un personaje aislado de su entorno en la vida real. Reúne características que los mexicanos compartimos en grados distintos. Más aún, agrega que en uno u otro momento todos los mexicanos tenemos algo de mis reyes. Por eso es que toleramos vivir en el mi reinato sin rebelarnos. El activista y presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Víctor Quintana Silveira, realizó una minuciosa observación capítulo por capítulo de este libro. Lo que hace Ricardo no es una radiografía, sino una tomografía axial de los mecanismos de construcción, acceso y permanencia en el poder y de la sociedad actuales. Cuestiona los alcances y los límites de la democracia. Constata que los privilegios de antes se han transmutado y robustecido, que las élites son más presuntuosas, que la corrupción y la impunidad se hacen más visibles, que la trabazón entre el poder y la economía de compadres está más vigente que nunca, que las desigualdades siguen siendo abismales, que la movilidad social dejó de funcionar, pero este modelo produjo ya al hombre más rico del mundo, y que al terminar el desarrollo estabilizador o incluso un poquito después, cuando comenzó la lista de Forbes, no teníamos ningún representante de México en dicha lista y ahora ya somos el país, uno de los países que más tiene archimillonarios. El autor adopta un punto de vista y una figura icónica para su análisis. Él dice que va a ver la sociedad desde una grúa, desde el piso de arriba de las élites del poder económico y político, y toma como ícono de esta nueva sociedad, de esta sociedad posmoderna del siglo XXI, al mi rey, el personaje que mayor privilegio obtuvo con el cambio de época, y por eso el momento actual, el régimen actual, se bautiza como el mi reinato. Por su parte, el senador Javier Corral Jurado señaló que es un libro que se disfruta al leer por las aportaciones de datos, estadísticas y anécdotas de mis reyes bajo un análisis sociológico. Yo debo decir que efectivamente voy a coincidir con que el libro lo atrapa a uno desde el primer momento. Es un libro que se lee de corrido y si uno tiene tiempo, uno lo disfruta en 2 o 3 jornadas, porque además las citas, los datos, las estadísticas
y luego entrecruzar la anécdota del mundo de los ricos, de los jóvenes, de los muchachos ricos, y estas formas en las que se relacionan, pues son verdaderamente no solamente interesantes, yo debo reconocer que resultan pues de hilaridad, producen un momento hasta de risa. Una tribu urbana que desde mediados de la década pasada comenzó a ser síntoma vergonzoso de la ostentación mexicana dentro y fuera del territorio nacional. Además de las desigualdades, de la desigualdad esencial, de ese brutal golpe que significa el contraste abismal entre los que tienen mucho y los que casi no tienen nada o no tienen nada, se produce un fenómeno absolutamente despreciable, una impudicia, diría el libro, de ostentar una riqueza que además ni siquiera a veces es producida o merecida por ellos mismos, porque es fruto de una tradición virreinal, aristocrática, que es la herencia. Y ahí está explicado, al retratar este fenómeno, Ricardo Rafael, muchos de nuestros problemas y el comportamiento de muchos de los actores políticos, sociales, económicos y empresariales que vemos en la actualidad de nuestro Estado y de nuestro país. Muchachos o personas que no hicieron sacrificio alguno en la vida, que no hicieron esfuerzo mayor, les vino todo de un momento dado, les fue regalado o heredado o transmitido, y entonces se pierde la noción fundamental para la toma de decisiones entre el que hizo un esfuerzo y al que se sacó la lotería. ¿Cómo se comportan las élites, sobre todo las élites poderosas, las pudientes económicamente y las pudientes políticamente, que están muy vinculadas y ligadas? Y de donde surge, hay que aceptar el gran problema de la corrupción y de la impunidad en México. Finalmente, Ricardo Rafael hizo uso de la palabra para compartir varias reflexiones con el público. Y cómo esa estructura de oportunidades, en parte fundamental, se construye a partir de la desigualdad de trato, esta a la que estoy haciendo referencia, entre hombre, entre mujer, entre sur, norte, indígena, mestizo, una religión y otra, que influye mucho. Y luego la otra expresión de la desigualdad, que esa sí la tenemos más vista, que es la desigualdad económica. Las dos formas de la desigualdad. Cuando hablo de cierre social, a eso me refiero, como el Jano Bifronte de los romanos. La desigualdad de trato, sinónimo de discriminación, eso quiere decir discriminación, desigualdad de trato, y la desigualdad económica, y cómo una nutre a la otra, y cómo una explica a la otra. Ya daba los datos, tanto Javier como don Víctor, sobre estas desigualdades económicas abismales. Les voy a poner una cifra en su cabeza para no seguirlos abrumando con números. Hay 3,000 familias en México que ganan diario 84,000 pesos. Se antoja, ¿no? ¿Alguien no quisiera eso? 84,000 diarios. Y hay 3 millones de familias. Cada familia en México está integrada por 3.7 personas. Hay 3 millones de unidades familiares que ingresan diario 100 pesos. 3 personas y un poco más, casi 4, tienen que comer, vestirse, medicarse con 100 pesos diarios. A ver, eso no es una comunidad que pueda vivirse pacíficamente. Me quedo con el formidable término. Esa es una comunidad que está alimentando el calentamiento social. Esa es una comunidad que por su ausencia de lealtades entre sí, solo puede vivirse con violencia y con miedo. De ahí que sí me atreva a decir que esta estructura de oportunidades tan desiguales es la principal fuente de la violencia. La primera, dice el Latinobarómetro, que es un mecanismo de medición sobre valores en América Latina,
que 6 de cada 10 mexicanos creen que esto no es una democracia. Yo soy uno de esos 6 de cada 10. Yo no puedo aceptar que esto es una democracia. Punto. Porque estoy convencido de que para salir del virreinato y entrar a la democracia, sí requerimos una participación muy intensa de la sociedad, y en Chihuahua hay tradición de eso. No habría habido Revolución Mexicana y triunfo de ella sin la toma de Juárez. No habría habido democracia mexicana sin 1986. Y yo sí creo que la alarma en este país suena antes en Chihuahua que en el resto. Es como las alarmas sísmicas. Y una vez que sonó aquí, algo queda claro que va a ocurrir en el resto del país.